Bien, continuamos entonces con la revisión de este trabajo con funciones para buscar optimización. Vamos a revisar la línea 166, que es la optimización de función con restricciones. Necesita de la cadena de función, necesita de restricciones, variables, un par inicial o los pares iniciales o los valores iniciales, lower bound, upper bound, que vendrían a ser los valores mínimos y máximos. Y luego, si es que se necesita maximizar en verdadero o minimizar, la maximización se hace falso. Bien, vamos a revisar la idea del trabajo. Tengo una función, básicamente entre que se trabaja o va a trabajar con las variables p, q y r. La tenemos la función ahí. Tenemos algunas restricciones. Estas restricciones pudiéramos revisar si el problema o la situación o el modelo lo solicita, pero inicialmente pudiéramos tener valores bajos y altos o mínimos y máximos para cada variable. ¿Son restricciones? Sí, son restricciones. Por ejemplo, pudiera yo decir que p es mayor igual que 0 y que p también es menor e igual a 20. Son restricciones que pueden ir hacia trabajar lo que es lower y upper, ¿no? Como límites. Hay que revisar si los problemas tienen este tipo de restricciones. En todo caso, la función que tenemos establece ese criterio. Y luego funciones que son más elaboradas, de repente que combinan la idea de tener una o más variables dentro de las restricciones. Entonces, este tipo de trabajo es el que vamos a ver. Hay que recordar también que el proceso de búsqueda de optimización se inicia en un punto para cada variable, ¿no? Eso lo vamos a considerar en este estudio como par inicial, ¿no? Básicamente esa es la idea. Entonces, podría decir que empiece a buscar en 0, 0 y 0, o pudiera empezar a buscar en 1, 1, 1. Hay que revisar los límites, ¿no? Por ejemplo, 1, 1, 1 hasta en esto, sí, pero R no. Entonces, podríamos decir que el par inicial podría ser 1, 1 y en R que empiece en menos 10. Y entonces revisar este proceso de optimización basándonos en las funciones, ¿no? Basándonos en funciones. Esa sería la idea formal de revisar este trabajo. Entonces lo vamos a hacer. Voy a hacer una modificación aquí para que R pues tome a menos 10. Otra de las cosas interesantes a revisar. Si yo tengo una definición formal de restricciones y hay que hacer este análisis, ¿no? Yo necesito llevarlo a que fuera menor o igual a 0 o mayor o igual a 0, dependiendo de cuál podría ser el trabajo. Entonces, podríamos cambiar aquí fácilmente y decir que voy a enviar 4p más 3q menos 200 menor o igual a 0. Acá podría decir que p más q menos 50 es menor o igual a 0. Acá podría tener también a r más 10 menor o igual a 0. Los cambios para poder lograr el mayor igual o el valor de mayor igual tendrían que cambiar de signo, es decir, menos 4p menos 3q más 200 es mayor o igual a 0. Menos p menos q más 50 mayor o igual a 0.
he cambiado los signos, inclusive de la inecuación. Menos r menos 10 mayor o igual a 0. Entonces, yo podría manejar esto, ¿no? Mejor. Entonces, esto tendríamos que tener en las restricciones, ¿no? Menos 4p, menos 3q, para que sea mayor o igual a 0. Más 200. Menos p, menos q, más 50, mayor a 0. Menos r, menos 10, mayor a 0. Esta definición de ejemplo lo voy a colocar aquí, pero estamos haciendo el análisis, ¿no? Estamos haciendo el análisis. Luego, las restricciones están definiendo de esta manera, ¿no? Para tener nosotros siempre la definición de mayor igual a 0. Bien, teniendo esto claro, ya podríamos plantear el uso de la optimización. Vamos a poner resultado a una variable, voy a ponerle RR, de tal que manera que optimice la función con restricciones. Pero necesito la cadena función, necesito las restricciones. Bien, voy a copiarlas de acá, formulándolas siempre. Ahí está la cadena función. Es una variable del tipo texto que la estamos usando. Luego tenemos las restricciones. Las restricciones, ¿cómo se utilizan aquí? Fíjese usted que las restricciones toman en cuenta las variables que estás usando y entre comillas se colocan, tomando en cuenta la lógica de poder transformarla hacia tener una desigualdad en la que es mayor a 0. En la que es mayor a 0. Entonces, miren, esto es lo que colocamos como restricción. Menos 4 por P, menos 3 por Q. Acá 3 por Q. Y luego más 200. ¿No? Resalto el Q. No modifiquen el archivo, solamente acá en la consola van a trabajar. Solo estoy haciendo una explicación. La segunda restricción, menos P menos Q más 50, también se coloca en modo o en forma textual entre comillas, separado por coma hacia un vector, ¿no? De restricciones. La otra, menos R menos 10 mayor o igual a 0, y ya la tendría como una restricción acá también, coma, entre comillas, menos R menos 10 mayor o igual a 0. Solo se coloca lo que está a la izquierda de esa desigualdad en mayor a 0. Luego definimos el par inicial. El par inicial tiene que contener o estar definido acá como menos 10, ¿no? Aquí lo dijimos para R, menos 10. 1, 1, menos 10. Lo voy a definir para dejarlo como ejemplo para ustedes. El par inicial entonces lo colocamos acá. Para P, 1, para Q, 1 y para R, menos 10. Luego, utilizar el lower bound y el upper bound, que son variables, bueno, lo estoy usando en inglés, simplemente para observar una restricción del tipo, o si fuera del tipo limitante, ¿no? Un valor mínimo y un valor máximo para P, para Q y para R. Para P es 0,20, por eso el lower es 0 para P. Para Q es de 0,30, por eso el lower o bajo es 0. Y para R es desde menos 25 a menos 5. Por eso el menor es menos 25. Y luego un upper bound que va a tomar los límites o va a asignarse los límites en vector y los límites para P,
como upper. Upper 20 para P, para Q30 y para R menos 5. Entonces tenemos 20, 30, menos 5. No, listo. Y menos 5. Ahí lo tendríamos. Con estos datos ya pudiéramos nosotros revisar la optimización. Vamos a poner resultado RR, dijimos, para poder optimizar y utilizar esta función con restricciones. ¿Qué me pide? La cadena de función, pide lo que son las restricciones, pide lo que son las variables, eso todavía no lo había definido, discúlpenme, voy a volverlo a hacer, variables, le vamos a asignar un vector, entre comillas, para cada variable que vamos a usar, en este caso P, Q y R. Y ahora sí, resultado RR se le va a asignar los resultados de la optimización con restricciones para la cadena funcional, la cadena que contiene la función, las restricciones, las variables, el par inicial para buscar la optimización, iniciar la búsqueda, 1, 1 menos 10, el lower bound, que vendría a ser los valores iniciales mínimos para trabajar en la función, y el upper bound, ¿no? El upper bound. Y luego decidimos si maximizamos o minimizamos. En este caso estamos haciendo una maximización de la función. Maximizar en verdadero. Bien, aparentemente nos da un resultado. Vamos a observarlo. Resultado RR. Los valores que optimiza, ahí los tenemos. 20, 30, menos 5. Resultado RR, signo dólar, valor óptimo, con restricciones, y los detalles de la optimización, que ha tenido una convergencia en 0. Entonces ahí tendríamos nosotros la definición con restricciones. Voy a volverlo a poner simplemente para ejecución, pero esta vez, ¿qué pasa si no decimos maximizar, sino minimizar? Tendríamos que poner en falso. Resultado RR, dólar, los valores que minimizan, ¿no? Los valores que minimizan, PQR, ahí están los valores que minimizan, y trabajan una minimización de la función P20, Q2853 y R menos 10.49. ¿Cumple con las funciones? Sí, ¿no? Con las restricciones R, las restricciones de P y las restricciones de Q. Ahí están definidas. Ahora, podríamos observar los resultados RR y ahí está definido, ¿no? Recuerda, el signo dólar le define eso. Con eso hemos visto la función optimizar función con restricciones. Esta función en R, ¿no? Para trabajar. Maximizar o minimizar. Vamos ahora, de manera que se busque dentro de una función puntos críticos, ¿no? Se busque en una función puntos críticos. Esta función lo hace con solo dos variables, ¿no? No lo hace con más de esas dos variables. Básicamente, si usted tiene pues dos variables, podría encontrar puntos críticos en el trabajo de la definición
de sistemas, del sistema funcional que usted está buscando. Voy a hacerlo básicamente, si tuviera una cadena de función, voy a utilizar otra variable, cadena simplemente, voy a utilizar esto, ¿no? Para no cambiar cadena función, sino simplemente cadena, ¿no? Y ya, voy a trabajar, ¿no? Voy a enviarles estos ejemplos así, actualicen siempre, y voy a trabajar con cadena nada más, ¿no? Para evitar cadena función, voy a mantenerla y voy a utilizar otra variable, cadena. Esta cadena, como se dan cuenta, solo está con dos variables, R ya no aparece. Así que con dos variables puedo utilizar esta función. El resultado para obtener el punto crítico, esta es una versión que hay que mejorar, por supuesto, ¿no? Pide lo que es la cadena, la función y las dos variables que vas a utilizar. Para observar los puntos críticos solamente cuando se trabaja puntos críticos con dos funciones. Y el valor de la función, ¿no? Solamente con dos valores. Para eso es la función 211 que podemos mejorarla para que pueda buscar puntos críticos para cualquier número de variables, ¿no? Pero vamos a ir mejorándolo. Luego tengo la gráfica de una función objetivo, también trabajando dos variables. Si se dan cuenta, x1 es un nombre, variable x1 o p o q, nada más las dos variables que estamos trabajando. Y luego ya los límites de gráfica se observan en límites gráficos, por supuesto, con una resolución que ya está dada. Así que estos valores, como ya tienen una igualdad, simplemente ya los podemos proponer. Y proponer en la entrada de la función para graficar esto. Note que estamos utilizando solo la función objetivo, en este caso cadena, solamente tiene dos variables, ¿no? Como ejemplo. Y le enviamos las dos variables a revisar utilizando graficar la función objetivo. Si se da cuenta, el resultado de la función como valor objetivo, como punto crítico nada más, se grafica aquí en estas curvas, ¿no? Recuerde que esto ya es observar en un plano la función completa. Pero me dice que el punto crítico está en este borde sombreado de más azul y que su punto crítico es entre 18.6 y 18.8. Ese es un valor crítico, ¿no? Para la función. Entonces eso se observa y está muy dado porque el valor de función es 18.78 y está en este rango de nivel, ¿no? Está en ese rango de nivel. En el valor azul, si lo observamos, el rango de nivel que se observa es 18.6, 18.8. Aquí está el punto que se ubica. Bien, estas dos funciones lo que hacen es desarrollar una revisión de una gráfica de función objetivo con dos variables, solo de manera gráfica, ¿no? Un poquito para ayudarnos a mirar o visualizar. Puntos críticos, nada más. Vamos a revisar una gráfica ya mirando las restricciones, ¿no? Ya mirando restricciones. Vamos a mejorar estas restricciones. Menos 4p, menos 3q, más 200 y menos p, menos q, más 50. Y tenemos una cadena de función ahí. Vamos a ponerle cadena G. Voy a ponerle simplemente para revisarlo de otra manera. Mirando un poco las restricciones. ¿Qué pasa cuando tenemos restricciones?
que tenemos que enviar y observar una gráfica con restricciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Voy a copiar este ejemplo de una variable que contiene una función. Recuerden que al ser variable puede tener cualquier nombre. Vamos a ponerle cadena G y vamos a decir que tiene dos variables esta función y se va a analizar con dos restricciones. Ahí están las restricciones, ya lo hemos explicado antes, y le vamos a pedir que lo grafique, que grafique esta función objetivo con esas restricciones visuales. Note usted que las variables se envían, ¿no?, como vector, ¿no?, a una igualdad. ¿Puede haberse enviado de otra manera? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Podríamos colocar las variables que vamos a usar. En este caso son dos. Tenemos a P y Q como variables. Me pide que sea un vector, disculpen. Ahí está. Y ahora sí, vamos a graficar la función objetivo. Podríamos dejar variables así, como les decía, pero como ya la tenemos como variable definida, ponemos variables así, ¿no?, para graficar la función objetivo con restricciones en 3D. Le damos Enter para observar esa gráfica, mirando sus restricciones, y aquí la tendríamos, ¿no? Ya es una visualización en 3 dimensiones, ¿no? Es una visualización en 3 dimensiones. Tiene una visualización un poco más profesional como visor. Se observan las 3 dimensiones. Podemos rotarlo dependiendo del icono que usted quiera ver la rotación, en este caso en Z, ¿no?, mirando Z. Y esa es la idea, ¿no? Imagínense ustedes tienen una superficie, tienen 2 dimensiones, por eso la función se grafica en 3D. Y ahí está el plano o los planos que pudieran observarse como restricción. Ahí están los planos para observar cómo es el comportamiento funcional. Más que todo es una observación de ese tipo. Recuerde que puede también jugar acá, ¿no?, con revisar de repente el trabajo de moverlo o el trabajo de hacer un zoom, ¿no? Si quisiera resetear la cámara, simplemente lo hace aquí. Bueno, ya son cuestiones visuales, ¿no? Y esto es lo que nos hace observar esa función, por lo menos cuando tenemos dos variables en la función que ya definen sobre una restricción de planos el trabajo. Muy bien, eso es lo que nos hace la función de la línea 282, graficar la función objetivo 3D. Vamos ahora a la función. Bueno, aquí hay dos funciones bastante básicas, pero que nos sirven para utilizarlas de otra manera, ¿no?, como es la idea de buscar la derivada. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en Lagrange tenemos que buscar esa derivación, ¿no? A ver, voy a trabajar una función de repente diferente. A ver, ¿les parece si usamos solo esta función? Esta parte de la función. Voy a ponerlo acá. Por ejemplo, cadena f, voy a ponerla así. Es una función de esta forma, ¿no? Ahí basándonos solo en p. Basándonos solo en una variable, ¿no? En una variable. Pero como esta definición de derivar utiliza x, ya no voy a usar p, sino x. Hasta aquí nada más es una función, cadena f. Si yo, por ejemplo, le digo derivar la función en base a x, le digo deriva la función cadena f, ¿no?, que es esta. Me va a dar la derivada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, formula la derivada como variable de entorno. Pero tenemos una derivada ahí definida, ¿no?, porque está al cuadrado y tendríamos que definir ese trabajo, ¿no?
X queda sola la derivada aquí y ahí tendríamos una derivación. Ahora, ¿qué pasaría si la función tiene eh, más, ¿no? Tiene más de una variable. Por ejemplo, voy a utilizar hasta aquí. Solamente estoy copiando y voy a poner en función de x, ¿no? Vamos a poner cadena ff, entre comillas, y voy a utilizar, no puedo usar para esta función p o q, sino solo x1, x1, y para q voy a usar x2, solamente para utilizarla, ¿no? x2. Recuerden que la función tiene que tener el producto, asterisco, o el sombrerito para definir la potencia, ¿no? Entonces ya tengo cadena ff. Esto es para la siguiente función, ¿no? Que deriva cuando tiene dos variables, x1 y x2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le digo derivar x1, x2, y lo que enviamos cadena ff, ¿no? Dos f's, que es esta variable que contiene a x1 y x2. Y entonces tendríamos la derivada basándonos en x1 y la derivada basándonos en x2. Son las derivadas parciales. Bueno, este es ejercicio simplemente para observar que R nos puede permitir ayudar con las derivadas.